Soy el doctor Jesús Moestrella, responsable del Laboratorio de Sueño y Neurociencias de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y les quiero platicar sobre el reloj biológico del sueño, en qué consiste, cuáles son sus funciones y en particular cómo afinar este reloj para obtener un sueño más saludable o de mejor calidad. Bueno, vamos a empezar. El sueño es un proceso fisiológico recurrente que se caracteriza por la pérdida de la conciencia, disminución de la actividad motora y de los sentidos. Estos cambios están asociados a los cambios en la actividad eléctrica y metabólica de nuestro cerebro, los cuales tienen o están asociados también a las modificaciones en la neurotransmisión, la bioquímica, y tanto de los neurotransmisores como de las hormonas. La importancia de dormir o la función del sueño tiene que ver a nivel de sistema nervioso con el restablecimiento de circuitos neuronales, la consolidación de la memoria episódica, esta memoria que nos ayuda a recordar eventos, fechas, nombres, y también la consolidación de la memoria de procedimiento, como por ejemplo cuando aprendemos a tocar una guitarra, manejar bicicleta. Y durante el sueño, la reestructuración de estos circuitos neuronales, más la limpieza que se hace de las neuronas, tiene como resultado hacer más eficiente el cerebro, y esto da también que tengamos un pensamiento más eficiente, tengamos mayor capacidad en la regulación de nuestras emociones y una mejor respuesta motora, es decir, mejora nuestro tiempo de respuesta. En el plano físico, durante el sueño ocurren diferentes procesos de recuperación metabólica, pero uno de estos importantes es la liberación de la hormona del crecimiento. Eso tiene como resultado que tengamos una mayor recuperación física, muscular y de los diferentes órganos, lo que da finalmente que tengamos un mayor rendimiento físico durante el día. Los investigadores que se han encargado del estudio del funcionamiento de nuestros diferentes órganos han observado que estos siguen un patrón rítmico, siguen un patrón cíclico, y a todos estos grupos de investigadores le han llamado el estudio de la cronobiología, y en particular los que se han enfocado al estudio del sueño han observado también que el sueño es parte de este proceso rítmico al cual se le llamó o se le llama ritmo circadiano, porque ocurre cerca de 24 horas, lo que dura un día. Y este proceso está asociado a los ciclos de luz y oscuridad. El ritmo circadiano es un ritmo biológico de manera intrínseca y es de carácter periódico, y el más importante ritmo circadiano es el del ciclo del sueño y la vigilia. Y este ritmo circadiano tiene la capacidad incluso de regular no solamente el sueño, sino también la secreción hormonal, nuestro ritmo cardíaco, nuestra temperatura corporal. Y uno de los candidatos de los relojes centrales parece ser que está ubicado en el cerebro. Y este candidato lo conocemos como núcleo supraquiasmático. Muy breve les comento en esta gráfica. El núcleo supraquiasmático se encuentra en la parte más anterior del hipotálamo, una estructura que está en el cerebro medio, subcortical, y que este núcleo supraquiasmático es fotorreceptor. Al ser fotorreceptor, esto quiere decir que dependiendo de la cantidad de luz natural, por ejemplo, la retina de los ojos tiene la capacidad de recibir la cantidad de luz
una medición de la luz natural, de tal forma que le envía una señal cuando la luz se pausa, por ejemplo, cuando ocurre la noche, le envía una señal al núcleo supraquiasmático y este, a su vez, a una glándula, la glándula pineal, para que libere una hormona que es la melatonina. La melatonina es esta hormona encargada de iniciar el mecanismo del sueño. Muy bien. De hecho, la idea de que existe un reloj biológico que regula el proceso de sueño y vigilia no es reciente. Ya se había propuesto esta idea desde finales de 1800, estamos en 1890, a principios de 1913 también se propuso la idea de que existen algunas sustancias que tienen este patrón cíclico que hace que podamos transitar por estados de vigilia y de sueño. Pero en 1917, tres investigadores reciben el premio Nobel de Medicina, eso le llamaron los relojeros, por descubrir los mecanismos moleculares que sustentan esta idea que ya se tenía previamente, esta hipótesis sobre la existencia de un reloj biológico que ocurre en un ciclo alrededor de 24 horas, un ciclo circadiano. Estos mecanismos moleculares lo hicieron en la mosca de fruta, es uno de los animales que ha ganado más premios Nobel por estudiar con ellos. Bueno, el punto es que el reloj biológico del sueño actualmente se considera que está regulado por dos procesos. Esos procesos, de hecho, después de toda la investigación que se había hecho, más o menos en 1980, en la década de los 80, se propuso que el sueño sigue este proceso cíclico y regulado por un proceso homeostático y un proceso circadiano. El proceso homeostático es la búsqueda de ese equilibrio en el cual se propone que hay una sustancia que se va acumulando en nuestro cerebro y que requiere ser metabolizada durante la noche. Y por eso sigue este patrón cíclico, en tanto que el proceso circadiano lleva un patrón asociado también a los ciclos de luz y oscuridad que facilitan la liberación de sustancias para inducirnos el sueño o para mantenernos en un estado de alerta. Aquí vamos a ver cómo es el proceso homeostático. Primero, aquí tenemos una gráfica en la cual empieza a las 7 de la mañana, continúa hasta las 11 de la noche, vuelve a empezar a las 7 de la mañana, 11 de la noche, 7 de la mañana. Esta gráfica entonces representa el periodo de 2 días. Y lo que nos quiere decir es que, de acuerdo al proceso S homostático, durante el día, en la mañana, cuando nos despertamos, a partir de ahí se empieza a acumular una serie de sustancias que se van a ir incrementando en nuestro cerebro y que van a aumentar la presión o la necesidad de dormir. Se han propuesto diferentes sustancias, pero una de estas que ha tenido mayor enfoque en su estudio ha sido la adenosina. Se considera un neuromodulador actualmente que se va acumulando y más o menos llega a un punto máximo alrededor de las 11 de la noche y esto facilita la inducción al sueño. En tanto que el periodo en el que dormimos se metaboliza, llega a su punto mínimo y esto facilita también el despertar. Este proceso cíclico, homeostático, parece que está sustentado también por un proceso a nivel de los mecanismos genéticos. Ahora, el proceso circadiano sigue un patrón similar. Tenemos la misma gráfica que representa 2 días, pero este proceso circadiano hemos dicho que está regulado por los ciclos de luz y oscuridad.
de tal forma que tenemos un reloj biológico, hemos dicho que se llama el núcleo supraquiasmático, que es fotorreceptor, de tal forma que cuando la retina de nuestros ojos detecta una cantidad de luz, como la luz natural del día, bloquea la liberación de la melatonina. De hecho, como se representa en esta gráfica, el punto más bajo de la liberación de la melatonina parece ser al mediodía. Pero conforme va oscureciendo, la señal es enviada a este núcleo supraquiasmático y a su vez enviado a la glándula pineal para liberar la melatonina que permite bloquear los núcleos del tallo cerebral que liberan los neurotransmisores que nos mantienen en estado de vigilia. Al bloquear estos núcleos, esto facilita o inicia el mecanismo del sueño. Aquí tenemos una gráfica un poco simplificada, realmente, con lo que hemos comentado. Se bloquea la luz azul durante el día. Aquí se transmite, pero al ser bloqueada, esto se envía al núcleo supraquiasmático, el reloj biológico, se envía a la glándula pineal, se libera la melatonina, se bloquea el tallo cerebral y el bloqueo del tallo cerebral es lo que permite la inducción o que se inicia el mecanismo del sueño. Muy bien. Ahora, la mayor necesidad de dormir va a ocurrir en el punto de mayor distancia entre el proceso S y el proceso C. Es decir, cuando durante el día, en el transcurso del día, se ha acumulado una mayor cantidad, en este caso, de adenosina, que es un neuromodulador que inhibe, de alguna manera, neuromodulador inhibitorio. Esto reduce la actividad de nuestras neuronas, lo cual va a facilitar la inducción del sueño y a su vez entramos al periodo de mayor oscuridad, lo cual nuestro núcleo supraquiasmático lo va a activar a la glándula pineal para la liberación de la melatonina. Entonces, en este punto de mayor distancia, entre un incremento de la adenosina, una disminución de la luz, la liberación de la melatonina, este es el punto donde vamos a tener mayor necesidad o propensión para el sueño. Naturalmente, cuando dormimos, tanto la adenosina como la melatonina llegan a un proceso de estabilización para iniciar nuevamente este proceso al día siguiente. Más o menos en universitarios, el tiempo de sueño es de 8 horas, más o menos 1 hora, esto debido a las diferencias individuales. Algunos pueden ser muy funcionales durante el día, durmiendo 7 horas, y otros pueden requerir hasta 9 horas. Ahora, ¿cuáles son las funciones de este reloj biológico? Bueno, sabemos que una de las principales alteraciones que ocurren en universitarios son el insomnio y los trastornos del ritmo circadiano. El insomnio se caracteriza, uno, por la dificultad para iniciar el sueño, mantenerlo, despertar más temprano de lo que quisieras. Y dos, esta dificultad ocurre a pesar de que tiene las condiciones adecuadas y el tiempo suficiente para dormir. Y el tercer punto es que esta condición ya está afectando tu funcionamiento durante el día en términos de emociones, conducta y pensamientos. Por su parte, el trastorno del ritmo circadiano consiste en un desfase, justamente en el desfase del reloj biológico con nuestro reloj académico, laboral, social, familiar y personal. De tal forma que si nosotros nos dormimos, por ejemplo, a la 1, 2 de la madrugada, probablemente si tenemos que dormir 8 horas, nos tengamos que despertar a las 10, 11 de la mañana. Y si nuestro horario de entrada a la escuela o de inicio de actividades en línea empiezan a las 8, tendríamos ya un desfase. A eso le llamamos trastornos del ritmo circadiano. Aunque existen
muchos más trastornos. De hecho, se han descrito más de 80 trastornos con sus criterios clínicos bien delimitados. Estos son los, digamos, los de mayor frecuencia durante la etapa universitaria. Y también existen diferentes tratamientos para estas alteraciones del sueño, que pueden ser desde el aspecto psicológico, el uso de fármacos, y también desde la neurofisiología, como el neurofeedback, la estimulación eléctrica cerebral. Sin embargo, sabemos que más del 70% de los casos con estas alteraciones pueden mejorar si nosotros logramos sincronizar su reloj biológico mediante la higiene del sueño. Y es lo que va a tratar esta segunda parte. ¿Cómo podemos sincronizar nuestro reloj biológico? Aquí vamos a presentar unas 6 recomendaciones que pueden estar dirigidas a este objetivo, lograr esta sincronía. Primera recomendación es mantener un horario estable para despertar. Es decir, que podamos lograr mantener este mecanismo, por ejemplo, despertarnos a las 7, y el horario estable para despertar es que tengamos, por ejemplo, a las 7 más o menos media hora. Es decir, a veces nos ponemos a despertar 6:30 y otras 7:30. Y lo mismo con este rango más o menos 30 minutos si nos despertamos a las 9 o a las 8. Pero la idea de un horario estable para despertar es que no se desfase más de una hora o por mucho más, que en algunos días te despiertes a las 8 de la mañana, otros días a las 11, otros a las 10, otros a las 9, sino que mantengas una estabilidad alrededor de una hora para despertarte. ¿Qué es lo que ocurriría si te despiertas más tarde? Por ejemplo, que te despiertes a las 12 del día. Esto va a hacer que tanto el proceso metabólico y el proceso circadiano se vean afectados y se retrase posteriormente el inicio del sueño nuevamente. Que no te puedas dormir en un horario relativamente adecuado, que sería 11, 12 de la noche, ¿no? Ahora, si estás despertando tarde y quieres ajustar tu reloj biológico, la recomendación es hacerlo gradualmente. Por ejemplo, un día, sí, despertarte te despiertas a las 12, pero al día siguiente puede ser a las 11:30, luego al día siguiente pones tu despertador a las 11, un siguiente día, 10:30, el día siguiente a las 10, hasta lograr ajustarlo en el horario que requieras. A lo mejor posiblemente el horario es a las 9, una vez que logres llegar a ese horario, lo mantienes estable. Muy bien. La segunda recomendación para sincronizar nuestro reloj biológico es la exposición a la luz natural. Esto es clave. Y es clave por lo que ya hemos mencionado que ocurre con el ciclo circadiano. Es decir, la mayor exposición a la luz natural durante el día hace que se bloqueen las sustancias y que se regulen las sustancias que nos inducen al sueño y se activen las sustancias de la vigilia. Y por el proceso metabólico se vaya acumulando a lo largo del día las sustancias que nos inducen al sueño. Pero también la exposición al día, a la luz natural, va a facilitar que se incremente la liberación de melatonina por la noche. La recomendación es que tengamos 20 a 30 minutos de exposición a la luz natural por la mañana. Tal vez podemos hacer una caminata alrededor de nuestra cuadra en las primeras horas del sol. Si no es posible, podrías hacerlo por la tarde, en las últimas horas del sol, tomar esos baños de sol. Y aquí la recomendación posteriormente, ya si ubicamos aquí después de las 8, 9, 10,
reducir la cantidad de luz, empezar a apagar algunos focos, incluso pantallas que puedan transmitir luz, que de otra forma, si seguimos expuestos incluso más tarde por la noche a la luz, sería la luz artificial, lo que vamos a hacer, como se muestra en esta gráfica roja punteada, es que vamos a retrasar la liberación de la melatonina, que puede ser ya mucho más tarde, ya casi por la madrugada, donde tengamos la capacidad de liberar la melatonina. Entonces, la luz artificial tiene la capacidad, por la noche, en la exposición a la luz artificial, va a retrasar la liberación de la melatonina. Entonces, la recomendación es reducir la cantidad de luz y exposición a la luz natural en las primeras horas y las últimas del sueño. Un tercer punto importante para sincronizar el reloj biológico es la actividad física. La recomendación, la que tiene un efecto sobre el sueño, es hacer actividad física de 30 a 40 minutos, 3 a 4 veces por semana. Puedes hacer 2 veces a la semana un ejercicio intenso y tal vez 1 o 2 más a la semana, una actividad física moderada. El momento de hacer la actividad física, si la vas a hacer de manera intensa, la recomendación es que esa actividad intensa la hagas en las primeras horas de la mañana. Y la actividad moderada la puedes hacer por la tarde. La recomendación es evitar la actividad física cerca a tu horario en el que quieres dormir. Entonces, no hacer actividad física 1 hora, 2, por lo menos dejar un espacio de 3 a 4 horas del horario que tú deseas dormir. De otra forma, si haces actividad física ya avanzada la noche, se va a incrementar el nivel metabólico y la temperatura corporal, y esto va a retrasar el inicio del sueño, ya que para dormirnos tenemos que reducir nuestro nivel metabólico y también nuestra temperatura corporal. Por eso la recomendación es hacerla por la mañana. Y si haces la combinación de hacer la actividad física expuesto a las primeras horas del sol, esto tiene un efecto excelente para sincronizar nuestro reloj biológico. Se incrementa la liberación de la melatonina en un porcentaje significativo. Algunos estudios han reportado más del 20% adicional de liberación de melatonina, ¿no? Muy bien, entonces la actividad física es un buen sincronizador de nuestro reloj biológico. También otro punto importante es la siesta. La siesta, solamente si estamos privados de sueño, hemos tenido una noche, no hemos cubierto las horas necesarias la noche previa, podríamos hacer una siesta entre 15 y 30 minutos y hacerla en el transcurso o alrededor del mediodía, evitando la siesta por la tarde-noche. ¿Cuál sería el efecto de hacer una siesta por la tarde-noche? Que en el caso del proceso metabólico homeostático, como hablamos de la adenosina, si hacemos esta siesta a este horario más o menos, 6, 7, 5 de la tarde, vamos a hacer una reducción de la acumulación de la adenosina y otras sustancias inductoras del sueño, y esto, para que vuelva a incrementarse a un nivel eficiente para inducirnos al sueño, va a ocurrir posterior de la medianoche. Entonces, va a retrasar el inicio del sueño por la noche. Entonces, la siesta es recomendable, si estás privado de sueño, hacerla alrededor del mediodía. Muy bien. Los estimulantes, ese es un quinto elemento que hay que considerar. Y los estimulantes usualmente son aquellos productos que tienen cafeína. Y estos definitivamente hay que evitarlos por la tarde-noche.
Los estimulantes como el café, el té, el chocolate, las bebidas de cola, los jugos, incluso los hidratadores, pues son muy buenos por la mañana, las primeras horas del día, porque usualmente mejoran la capacidad de procesamiento cerebral, mejoran la eficiencia del sueño, porque el efecto de la cafeína en el cerebro es que tiene la capacidad primero de atravesar la barrera hematoencefálica y llegar a nuestras neuronas. Y en nuestras neuronas, la cafeína ocupa el espacio que debe ocupar la adenosina, de tal forma que la adenosina que se tiene que ir acumulando a lo largo del día ya no logra hacerlo porque la cafeína ocupó los lugares donde entra la adenosina a nuestras neuronas para reducir su nivel de activación. De tal forma que si nosotros tomamos algún estimulante por la tarde-noche, vamos a tener este efecto, como se ve en esta gráfica azul punteada, de reducir o retrasar la acumulación de la adenosina. Y también vamos a tener un efecto en la reducción o retrasar el tiempo en el cual se va a liberar la melatonina. Por eso es importante evitar los estimulantes por la tarde-noche, por los efectos que va a tener en el proceso homeostático y en el proceso circadiano. Muy bien, finalmente, estos dos procesos homeostático, como la acumulación de la adenosina para inducirnos al sueño, y el proceso circadiano de los ciclos de luz y oscuridad para liberar melatonina por la noche y juntos inducirnos al sueño, son procesos biológicos. Sin embargo, hay un factor psicológico que aun cuando logremos estos patrones biológicos adecuados, el factor psicológico juega un papel importante. De tal forma que lo que en general nos dicen o podemos extraer y concluir de las teorías cognitivo-conductuales es que la habitación la utilicemos solo para dormir, así como utilizamos el baño solo para las necesidades básicas y terminamos y salimos. El sueño es igual a una necesidad básica y utilizarla exclusivamente para dormir. De tal forma que aquí la recomendación es que al despertar, como una estrategia es descolgar la hamaca o hacer la cama. Salir de la habitación y no volver a entrar a lo largo de todo el periodo del día. Tratar de evitar la cama y la hamaca. En este mismo sentido, va la recomendación de no asociar actividades estimulantes, psicológicamente estimulantes, con un espacio como es la habitación, un espacio designado para la relajación, para el descanso y para el sueño. Si asociamos actividades estimulantes cuando queramos descansar y dormir, nuestro cerebro detecta este espacio, estos estímulos, como un espacio de activación. Por eso la recomendación en este sentido de evitar en la habitación comer bebidas, botanas, estar con el celular comunicándonos, resolviendo problemas, interactuando con otras personas de manera estimulante, incluso también hacer ejercicio en la habitación. El ejercicio es muy bueno, pero la recomendación es hacerla fuera de la habitación, ya que es una actividad estimulante, activadora. Los videojuegos, la televisión, los programas estimulantes, noticias de terror o agresivos, tratar de no hacerlos dentro de la habitación. Lo mismo en el caso de la tarea y el trabajo. Entonces, aunque puede resultar en cierta medida limitado poder hacer estas actividades fuera, si tenemos algunos problemas de sueño, como de insomnio o trastorno del ciclo circadiano, esos serían unos puntos importantes a considerar seriamente. Muy bien, ahora a la habitación por la noche
solamente vamos a entrar si tenemos el deseo de dormir. Si no tenemos el deseo de dormir, podemos esperarnos un tiempo más. Ahora, una vez que entramos a la habitación y resulta que no nos podemos dormir, la recomendación es salir de la habitación después de 20 a 30 minutos de no poder dormir. Y esto con la idea de no asociar las preocupaciones del sueño con nuestra cama, con nuestra hamaca. Vamos a ver, cuando nos acostamos y no podemos dormir y deseamos poder dormir, suelen aparecer pensamientos como, ¿por qué no puedo dormir? Si pudiera dormir, funcionaría mejor al día siguiente, podría trabajar más, avanzar en mis proyectos académicos, avanzar en mi trabajo, hacer ejercicio, entre otros pensamientos que pueden aparecer en ese momento. Al no lograr este objetivo, aparece una respuesta emocional de frustración, de ansiedad, pero esta respuesta emocional también tiene un componente fisiológico y este componente fisiológico es de activación. Se incrementa la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, la respiración, y todos estos cambios fisiológicos son contraproducentes a los cambios fisiológicos que necesitamos llevar nuestro cuerpo para relajarnos e inducirnos al sueño. Entonces, algunas estrategias, de hecho puede ser un tema que podemos abordar en otro momento, pero algunas estrategias son la relajación, la detección del pensamiento, cambiar el foco de atención y la intención paradójica. La intención paradójica consiste en que, no sé si les ha pasado, cuando ya están en la noche, tienen que estudiar, hacer una tarea, y justo en ese momento que están trabajando, les entra una pesadez, un sueño. La intención paradójica es cuando no estamos pensando en dormir, se facilita la inducción del sueño, y cuando queremos dormir, ocurre lo contrario, que no podemos consolidarlo. Entonces, cambiar el foco de atención, dejar de luchar contra el sueño, tiene este efecto paradójico. Muy bien. En conclusión, el sueño debemos considerar que no es un evento aislado. Es parte de un proceso, de un reloj biológico, que cada mañana tenemos la oportunidad de sincronizarlo acorde a los ciclos naturales de luz y oscuridad. Gracias.